Mi esposa me preguntó si podía dormir en casa de su jefe después de la fiesta de la empresa, y lo entendí todo entre líneas. No por la pregunta en sí, sino por la forma en que sus ojos evitaron los míos al preguntar, como si ya hubiera asumido lo que se avecinaba incluso antes de oír mi respuesta. Y yo, que hasta ese momento aún albergaba la ciega esperanza de que nuestro amor lo resistiría todo, la miré fijamente, con un dolor seco en el estómago, y le dije lo que jamás imaginé decirle a la mujer a la que juré amar para siempre: sí, puedes, y aprovecha para quedarte allí definitivamente. No se lo esperaba. Intentó balbucear algo, pero yo ya lo había comprendido todo. La traición no empieza con el tacto, empieza con la intención. Y en ese momento, supe que nuestra historia, la que construimos con tanto esfuerzo, había terminado sin necesidad de escándalos. Terminó en el silencio de una decisión. En la frialdad de una mirada que ya no me veía. Esa noche, salió con un vestido que le había elegido meses antes, en un viaje que hicimos solos, intentando recuperar lo que la rutina estaba consumiendo. Recuerdo que se miró al espejo y, por un instante, sonrió de esa manera que me hacía olvidar el mundo. Pero esa noche, la sonrisa era distinta. Era distante, era para alguien que no era yo. Cuando la puerta se cerró tras ella, el sonido fue el de una despedida silenciosa. Me quedé allí, sentado en el sofá del salón a oscuras, con la luz de la lámpara proyectando sombras en las paredes, como si toda la casa estuviera de luto. Las horas pasaron lentamente. El móvil estaba en silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna explicación. Solo el tic-tac del reloj recordándome que la vida seguía, incluso sin mí en su corazón. Al día siguiente, regresó con el pelo recogido, el maquillaje corrido y un cansancio que no se veía en los ojos. ¿Querías decir algo? No lo hiciste. Y yo no pregunté. El silencio entre nosotras era más ensordecedor que cualquier grito. Pasamos días caminando por la casa como dos extrañas bajo el mismo techo. Hasta que finalmente intentó explicarse. Dijo que estaba confundida, que solo admiraba a su jefa, que habían bebido demasiado, que solo había dormido en el sofá, que no había pasado nada. Y todo eso podría ser cierto. Pero la verdad, a veces, no es más que una excusa mal contada. La confianza no se rompe solo con acciones, sino también con percepciones. Y yo ya había percibido suficientes. Desde ese día, comencé a despedirme de ella en silencio, cada vez que despertaba a su lado y sentía como la distancia entre nosotras crecía. Lo más cruel de la traición no es lo que hace la otra persona, sino lo que nos obliga a sentir. La duda, el autodesprecio, la vergüenza de seguir amando. Y yo amaba. Aún sabiendo que ya estaba en otro lugar, aún imaginando sus manos en manos de otro hombre, aún con cada imagen destrozándome por dentro, seguía amando. Eso fue lo que más me destruyó. No fue el posible beso, ni el sexo, ni la ausencia, fue el hecho de que, aún herido, mi corazón seguía latiendo por ella. Y fue en ese abismo donde comprendí, el amor, cuando no es correspondido, es una adicción. Y la adicción mata lentamente. Decidí irme de casa con una sola maleta. Me llevé algo de ropa, mis libros favoritos y dejé atrás todo lo que habíamos construido juntos. No por venganza, sino por supervivencia. Ella lloró, intentó detenerme, me pidió perdón, dijo que había sido un error, que aún había tiempo. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el amor se va, no avisa. Simplemente no regresa. Me mudé a un pequeño apartamento, lejos del barrio donde vivíamos, lejos de los cafés que frecuentábamos, de las panaderías donde compartíamos nuestras bromas, de los lugares que guardaban nuestros recuerdos. Necesitaba reconstruir mi vida sin encontrarme con ella a cada rato. Los meses siguientes fueron duros. Tenía insomnio, ataques de ansiedad y perdí peso. Algunas noches, me encontraba llorando en el suelo de la cocina, abrazando el silencio. Otras noches, estuve a punto de llamarla. Casi. Pero me resistí. Sabía que volver sería como beber veneno esperando una cura. Y entonces, poco a poco, el dolor empezó a transformarse. Ya no era un incendio forestal, era una brasa. Seguía ardiendo, pero podía respirar.
Empecé a salir, a reconectar con amigos, a caminar por las calles sin sentir que todo el mundo conocía mi historia. Y una de esas mañanas, conocí a alguien. Ella no tenía el mismo glamour extravagante que mi exmujer. No llamaba la atención en las fiestas, no jugaba a juegos de poder. Era sencilla, de voz suave, pero con una presencia que me brindaba paz. Y la paz, descubrí, es un tipo de amor que solo se aprende a valorar después del caos. No nos enamoramos de inmediato. Fue lento. En largas conversaciones, en silencios cómodos, en paseos sin rumbo. Nunca me preguntó sobre mi pasado. Y yo nunca sentí la necesidad de contárselo. Con ella, simplemente era yo. Sin dolor, sin cicatrices expuestas. Fue un nuevo comienzo. Y eso bastó. Al otro lado de la ciudad, mi exesposa llevaba un duelo distinto. Sola, intentaba reconstruir su vida. Salió con algunos hombres, conoció gente nueva, pero nada llenaba el vacío. Porque el vacío que sentía no era por falta de compañía, sino por falta de sentido. Descubrió que su jefe no quería nada serio, que todo era una ilusión alimentada por el ego. Que el enamoramiento no era más que vanidad disfrazada de interés propio. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Intentó encontrar mi rostro en otras sonrisas. Pero mi rostro estaba distante, inalcanzable, viviendo un amor silencioso, puro y no correspondido. Tiempo después, me contactó. Me escribió una carta. Me dijo que aún me amaba, que se arrepentía de todo, que daría cualquier cosa por otra oportunidad. Dijo que ahora comprendía el valor de lo que había perdido. Que nada de lo que vino después se comparaba con lo que dejamos atrás. Pero al terminar de leer, me di cuenta de que mi corazón ya no reaccionaba. No dolía, no sangraba, ya no latía por ella. Y fue entonces cuando comprendí que el verdadero perdón no necesita traer de vuelta a alguien. Simplemente te libera. Y yo era libre. La llamé. Le dije que había leído la carta. Que comprendía su dolor. Que no la odiaba. Pero que mi camino ahora era diferente. Le pedí que no se culpara más, que siguiera adelante. Porque lo que una vez fue amor ahora era solo un recuerdo. Y que a veces, perder a alguien no es el final, sino el comienzo de algo más grande. Colgó llorando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No por venganza, sino porque había sobrevivido al abandono más cruel, el que se disfraza de elección. Y mientras ella intenta llenar el vacío con distracciones, con encuentros, con intentos de reencontrarse a sí misma, yo camino al lado de alguien que me demuestra que el verdadero amor no se esconde, no duda y, sobre todo, no traiciones. Pero lo que ella nunca supo, es que casi volví. Casi acepté. Casi creí en sus lágrimas. Casi destruí mi oportunidad de empezar de nuevo, casi. Y eso, casi, lo cambió todo. Bienvenidos al canal. Aquí, no idealizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, al contrario. Todas las historias que vas a escuchar son ficticios, sin embargo, encierran duras verdades sobre las decisiones, las consecuencias y las pérdidas irreparables. Nuestro propósito es claro, para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, hogares y futuros que parecían seguros. Prepárate para sumergirte en una historia intenso, realista e impactante. Abróchense los cinturones, y disfruten de la historia. Se llamaba Emily. Poseía una belleza serena, no la que se ve en las portadas de las revistas, sino la que se revela con el tiempo, en los gestos, en el cariño. Era de esas mujeres que iluminan la casa con la mirada, tranquila, organizada, con una presencia que llenaba los ambientes de luz. Los vecinos la admiraban, los amigos la respetaban, y sobre todo su marido, Daniel, la amaba con una devoción nacida de años de convivencia, de luchas compartidas, tropiezos y reconciliaciones. Se conocieron de jóvenes, en un modesto café del centro, cuando él era un dependiente que empezaba su carrera y ella una estudiante decidida que soñaba con trabajar en marketing. La conexión fue inmediata, no por clichés ni idealizaciones, sino porque existía una comunicación silenciosa entre ellos, esa armonía que no se puede forzar, nace. Pasaron los años y la vida los llevó al matrimonio. Nada extravagante, pero sí íntimo, hermoso, lleno de promesas susurradas entre abrazos sinceros.
Juntos construyeron un hogar, un pequeño apartamento que poco a poco fue adquiriendo su propia personalidad. Cada mueble había sido elegido con esmero, cada cuadro colgado con un significado. Las paredes eran testigos de risas, discusiones, noches en vela y largas reconciliaciones. No era un cuento de hadas, era real, y quizá por eso tenía tanto valor para él. Daniel era un hombre sencillo pero intenso. Trabajador, puntual, del tipo que no se andaba con rodeos. Creía que el amor se demostraba en pequeños gestos: arreglar el grifo antes de que goteara, llevarle té caliente cuando estaba resfriada, apagar la luz del salón cuando se quedaba dormida en el sofá. Nunca fue romántico con grandes gestos, pero era constante, y su constancia era una forma de amor sólido, fiable, casi silencioso. Emily, en cambio, siempre tuvo un alma inquieta. Creativa, soñadora, rodeada de ideas y deseos que cambiaban con el tiempo. Trabajaba en una agencia de publicidad que la absorbía, pero que también la fascinaba. Vivía entre plazos de entrega ajustados, nuevas campañas, reuniones con clientes, y a menudo volvía a casa agotada, pero con un brillo especial en los ojos. Buscaba aprobación, reconocimiento, quería ser vista, y ser vista la motivaba más que cualquier descanso. A pesar de todo, siempre decía que Daniel era su refugio. Y él se lo creía. Porque, en realidad, él la esperaba todas las noches, preparaba cenas sencillas, ponía música de fondo y se sentaba a la mesa dispuesto a escucharla hablar del mundo exterior. Su rutina tenía un ritmo. Él se despertaba temprano, tomaba café mientras escuchaba las noticias, ella salía corriendo al trabajo, casi siempre tarde, dándole un suave beso en la frente. Durante el día intercambiaban mensajes cortos: que tengas una buena reunión, ¿ya almorzaste? Te amo. Por la noche, ella llegaba y, cuando no tenían compromisos, se desplomaban en el sofá, veían series, comentaban los episodios y planeaban las vacaciones que casi nunca se tomaban. Era una vida aparentemente tranquila y estable, como tantas otras. Pero había señales que, en ese momento, Daniel no notó. Pequeños retrasos que se volvieron constantes, reuniones que surgían de la nada, celulares demasiado silenciosos. Y aún así, nunca sospechó nada. Confiaba en ella con la fe de quien ya ha experimentado una pérdida y sabe que ciertas cosas no deben cuestionarse. Quizás fue esa confianza la que le impidió ver lo que poco a poco se desarrollaba a su alrededor. Pero lo cierto es que su corazón estaba demasiado ocupado intentando mantener la casa en funcionamiento, pagando las facturas, ahorrando para el futuro, planeando sorpresas que a menudo ella ni siquiera notaba. Emily, en cambio, comenzaba a perderse a sí misma. No por malicia, ni por falta de amor, sino por una creciente inquietud sin nombre. Empezó a preguntarse si eso era todo lo que la vida le ofrecía, si el amor de Daniel, tan firme, tan constante, bastaba para llenar el vacío cuya existencia desconocía. En el fondo, lo amaba. Pero era un amor confundido con gratitud, con admiración, con rutina. El tiempo, la presión del trabajo, la interacción diaria con personas de distintos perfiles, todo ello alteraba su perspectiva. Empezó a comparar, a desear nuevas sensaciones, a experimentar deseos que antes no se permitía. Aún así, en casa, seguía sonriendo, seguía durmiendo a su lado, seguía respondiendo a un «te quiero», con un «yo también». Pero existía una sutil e invisible distancia. Una desconexión que se manifestaba en largos silencios, en conversaciones que no fluían, en caricias automáticas. Los amigos de la pareja notaron el cambio, pero nadie dijo nada. Al fin y al cabo, seguían publicando fotos juntos, seguían asistiendo a eventos, seguían riendo en las reuniones familiares. Y así es como terminan muchos amores, en silencio, no con una explosión. Daniel, aun sintiendo que algo se le escapaba de las manos, se negaba a creerlo. Siguió apostando por el futuro, haciendo planes para comprar una casa más grande, tal vez tener hijos. Ahorraba dinero, investigaba barrios, comparaba tipos de interés. Emily sonreía cuando él hablaba de ello, pero su mirada siempre parecía estar en otra parte. Se sumergió en el trabajo, en los proyectos, en las novedades de la vida profesional. Conocía gente nueva, intercambiaba ideas, se sentía viva. Y, sin darse cuenta, empezó a ocultar partes de su día, a contar historias a medias, a reprimir las sonrisas que ya no le provocaba él. Una noche, al llegar a casa tras un evento corporativo,
encontró a Daniel dormido en el sofá, con un libro abierto sobre el pecho y la televisión a bajo volumen. Al verlo allí, aún con los zapatos puestos y una manta sobre las piernas, sintió una punzada en el pecho. No supo explicar si era culpa o ternura. Se sentó a su lado, observando cada detalle de aquel rostro que tan bien conocía. Era el mismo hombre de siempre, el que había estado a su lado en todas las etapas, el que le había tomado la mano en los momentos difíciles, el que había creído en ella cuando ni ella misma lo hacía. Pero ahora, todo aquello parecía lejano. Le acarició suavemente la cara, le acomodó la manta, apagó la televisión y subió en silencio al dormitorio. No lo despertó. Quizá no quería despertar algo en su interior que ya dormía. Daniel despertó minutos después y percibió su perfume en el aire. Se levantó despacio, guardó el libro, apagó la luz y subió las escaleras. Al acostarse a su lado, sintió la distancia entre sus cuerpos. Intentó acercarla más, pero ella se giró hacia el otro lado. Se quedó allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración y preguntándose dónde la había perdido sin darse cuenta. Pero no dijo nada. Pensó que solo era una etapa. Al fin y al cabo, todos los matrimonios tienen etapas, ¿no? Creía que el amor, cuando es verdadero, perdura. Y se esforzó por no dejar que sus inseguridades, sus dudas, su creciente miedo a ser abandonado se hicieran evidentes, mientras se aferraba con fuerza a los recuerdos de lo que habían sido. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. La rutina se mantuvo firme, pero las sonrisas eran cada vez más escasas. Las conversaciones, cada vez más breves. Los fines de semana, antes repletos de planes, ahora consistían en tareas domésticas, comidas silenciosas y largos periodos en los que cada uno se ensimismaba. Daniel intentó reavivar la llama, propuso viajes, cenas, recuperar viejas costumbres. Emily sonrió y aceptó, pero sin entusiasmo. Él lo comprendía, pero fingió no hacerlo. El miedo a confirmar lo que ya sentía era mayor que el valor para afrontar la realidad. Eran la típica pareja que, para todos los demás, parecía estable. Pero en su interior, había profundas grietas, un desgaste silencioso, deseos no expresados. Aún así, Daniel se mantenía firme, creyendo que todo volvería a la normalidad. Que solo era una etapa. Que el amor que habían construido ladrillo a ladrillo, sería suficiente para mantenerlos en pie. Pero había cosas que aún desconocía. Pequeños detalles, miradas esquivas, silencios significativos. Y aunque la traición aún no se había revelado, la ausencia ya comenzaba a marcar el camino de la pérdida. En aquellos días en que todo parecía normal, cuando la cena se servía a tiempo, cuando veían una película juntos sin comentar la trama, Daniel aún soñaba con el regreso de los viejos tiempos. Atesoraba el recuerdo de sus primeros besos, los paseos de la mano, las sonrisas espontáneas. Pero algo en su interior también comenzaba a cambiar. Una sensación sutil, como la brisa antes de la tormenta. Sin saberlo, ya empezaba a aprender a vivir solo, incluso acompañado. Esa noche, todo parecía normal. Emily llevaba un atuendo discreto pero elegante, con el cabello cuidadosamente peinado, como si quisiera lucir natural sin parecer descuidada. Dijo que era la fiesta de fin de año de la agencia, que todo el equipo estaría allí y que tal vez se alargaría un poco. Daniel la escuchó en silencio, no porque no quisiera responder, sino porque presentía que cualquier palabra que dijera saldría mal. Simplemente asintió, tomó el vaso de agua del fregadero y bebió un largo sorbo, como si fuera la única forma de ahogar la inquietud que le oprimía el pecho. Fue entonces cuando ella dijo, sin rodeos, que tal vez sería mejor dormir en casa del jefe, ya que el evento se extendería hasta tarde y, como muchos compañeros estarían allí, evitaría el cansancio del viaje de regreso. El aire pareció desvanecerse por un instante, como si todo el peso de los meses anteriores se hubiera derrumbado allí, sobre esa simple frase, pero cargada de todo aquello que se había negado a ver hasta ese momento. La miró fijamente durante largos segundos antes de responder. No gritó. No preguntó. No suplicó. Simplemente dijo, con un tono firme, seco y directo, sí, puedes, y aprovéchalo y quédate ahí para siempre. Y entonces le dio la espalda, caminó hacia el pasillo y entró en la habitación, dejándola sola en la cocina,
paralizada, sin saber si responder, seguirlo o simplemente acallar lo que el silencio gritaba. Emily se quedó allí, con el bolso aún en la mano, paralizada. Sentía el suelo inestable bajo sus pies, como si sus palabras hubieran resquebrajado el mismo suelo que siempre había pisado. Por un instante pensó en correr tras él, decirle que no era lo que parecía, que todo estaba bajo control, que solo quería descansar después de la fiesta. Pero algo dentro de ella también se quebró. Porque sabía que, incluso sin hablar, él lo había comprendido. Su mensaje implícito había quedado al descubierto. La petición aparentemente inocente conllevaba un peso que él no necesitaba mencionar. Y ella, en el fondo, lo sabía. Se marchó en silencio, y aquella partida ya no fue solo una visita a una reunión social, fue el comienzo de un abismo. La fiesta tuvo lugar. La música estaba alta, las risas exageradas, los brindis vacíos. Emily intentó sonreír, fingir, bailar. Pero todo parecía vacío. Su jefe, con quien había estado coqueteando durante semanas, se acercó con naturalidad, como si fuera lo esperado. Y, de hecho, lo era. Entre miradas y susurros, la invitó a su apartamento, diciéndole que allí arriba había más tranquilidad, lejos del ruido, que podrían hablar mejor. Ella dudó, pero fue. No había prisa, ni urgencia. Todo era calculado, delicado, casi frío. El beso surgió con facilidad, como si hubiera ocurrido 1000 veces antes. Y el resto vino después. Esa noche, durmió allí. Despertó confundida, avergonzada, pero sin arrepentimiento. Todavía no. El arrepentimiento llegaría después. Cuando todo lo que parecía intenso revelara su verdadero sabor, amargo, silencioso, irreversible. En los días siguientes, Emily intentó actuar con normalidad. Le envió mensajes a Daniel con cuidado, preguntándole si quería hablar, diciéndole que lo extrañaba, que estaba dispuesta a explicarle. Pero él no respondió. Su silencio era más pesado que cualquier discusión. Cuando finalmente decidió ir al antiguo apartamento para intentar verlo en persona, encontró la puerta cerrada con llave y la llave que siempre usaba ya no funcionaba. Allí se dio cuenta de que él había cambiado la cerradura. Salió agotada, conteniendo las lágrimas hasta llegar a su coche. En casa, se tumbó en el sofá y dejó que todo se derrumbara. Sabía que no podía volver. Pero aún así no podía imaginar cuánto perdería. En las semanas siguientes, intentó retomar su vida. Salió un par de veces con su jefe, quien ahora la trataba con cierto desinterés. Era educado, cortés, pero ya no mostraba el mismo entusiasmo. Los mensajes disminuyeron, las reuniones se hicieron infrecuentes. Hasta que un día, simplemente, dejó de responderle. Sin pelea, sin despedida, solo desapareció. Emily, por primera vez, sintió un vacío en la piel. Intentó disimularlo, diciéndose que solo había sido una cita perdida, que volvería. Pero no lo hizo. Y cuando llamó a una colega de la agencia, descubrió que había solicitado un traslado a otra sucursal en otra ciudad, y que ya se había marchado hacía días. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella se derrumbó. Todo lo que había sacrificado por una ilusión ahora no era nada. Un vacío. Sin romance, sin futuro, sin regreso. Estaba sola. Daniel, en cambio, atravesaba un proceso diferente. Difícil, pero liberador. Tras irse de casa, pasó días en absoluto silencio. Apagó el móvil, evitó los lugares habituales y cortó todo contacto con lo que pudiera recordársela. Poco a poco, empezó a recuperar su rutina. Leyó libros antiguos, volvió a correr en el parque y retomó el contacto con amigos con los que no hablaba desde hacía mucho tiempo. No fue fácil. Tuvo recaídas, noches de añoranza, momentos en los que pensó en escribirle, en preguntarle si estaba bien. Pero se aferró con fuerza. Sabía que el amor, por doloroso que fuera, no podía sobrevivir donde no había respeto. Y fue en ese nuevo ritmo donde conoció a alguien. Un encuentro casual, en un café, una mañana cualquiera. Ella era diferente a todo lo que Emily representaba. Tenía una serenidad contagiosa, una risa suave, una mirada atenta. Empezaron a hablar, a verse con frecuencia, creando algo sin prisas.
Daniel no contó su historia de inmediato. No quería arrastrar el peso del pasado al presente. Pero con el tiempo, entre conversaciones, compartió lo que había vivido. Ella no lo juzgó. Solo lo escuchó. Y esa escucha fue lo que más lo fortaleció. Mientras tanto, Emily intentó, en vano, empezar de nuevo. Conoció a otras personas, salió algunas veces, pero en cada rostro veía ausencia. Extrañaba las cosas sencillas, el café recién hecho por la mañana, su risa mientras veían películas malas, la forma en que la miraba incluso en los días en que se sentía invisible. Y, más que eso, extrañaba a la persona que era con él. Porque fuera de esa relación, ya no se reconocía. Fue entonces cuando comprendió lo que había hecho. Ella no solo había perdido a un esposo. Había perdido a un amigo, a un compañero, a alguien que la conocía a la perfección. Alguien que, incluso en la distancia, la seguía queriendo. Se dio cuenta de que lo había cambiado todo por un instante, una emoción fugaz, un impulso. Y que ahora, ninguna disculpa le devolvería lo destruido. Intentó escribir una carta. Dijiste que lo sentías mucho. Que te arrepentías. Que no pasaba un solo día sin que recordara su tacto, el olor de la casa, la sensación de seguridad. Pero cuando por fin reunió el valor suficiente para enviarla, no obtuvo respuesta inmediata. Una semana después, solo recibió una llamada. Y al otro lado de la línea, Daniel dijo con calma, sin amargura, sin odio, sin resentimiento, te perdono, pero no voy a volver. Y en ese instante, supo que era definitivo. Porque lo que él dijo, y sobre todo como lo dijo, dejó claro que el amor había muerto. Y lo más doloroso no fue oír que no había vuelta atrás, sino darse cuenta de que, por primera vez, él ya no sentía nada. Su corazón gritaba, pero no había nadie que la oyera. Intentó decir algo, pero solo pudo disculparse. Él respondió con silencio. Y entonces, colgó. Emily ahora carga con el peso de una decisión. Rodeada de gente, pero sola por dentro. Intenta seguir adelante, pero sus pasos están anclados en el pasado. Descubrió por las malas que el amor verdadero es irreemplazable y que ciertas pérdidas son irreparables. Porque a veces el verdadero castigo no es quedarse atrás, sino darse cuenta, demasiado tarde, de que fuiste tú quien se rindió. La vida continuó, como siempre, incluso después de un terremoto emocional. Las cicatrices no desaparecen, pero se asientan, creando un alivio invisible en su interior, recordando en silencio lo que se perdió, lo que se destruyó, lo que jamás volverá a ser igual. Para Daniel, los días comenzaron a adquirir un nuevo matiz. Ya no se trataba de olvidar, ni de borrar recuerdos, sino de aceptar. Aprendió a vivir con lo vivido sin dejar que definiera su futuro. Poco a poco, comprendió que lo que parecía un final absoluto era, en realidad, el comienzo de una reconstrucción más madura, más consciente, más libre. Se permitió amar de nuevo, pero sin cargar con fantasmas. La mujer que ahora compartía sus días no tenía por qué ser un reemplazo, sino una nueva historia. Y él supo respetar ese espacio. Había una ligereza entre ellos que no requería esfuerzo. No tenían que demostrarle nada a nadie. Era amor en su forma más pura, escuchar, estar presente, ser sincero. Emily, por su parte, se sumergió en las consecuencias de sus actos. El perdón de Daniel no vino acompañado de insultos, dramas ni ira. Fue sincero, directo, y eso dolió más que cualquier grito. La ausencia de resentimiento fue la señal más clara de que él había pasado página, de que ella ya no ocupaba un lugar en su corazón, de que su presencia ya no era necesaria, ni siquiera como recuerdo. Esto la devastó. Porque había esperado una confrontación, un intento de reconciliación, cualquier cosa para mantener viva la conexión. Pero el silencio tras el perdón fue el eco de un final definitivo. Intentó ocupar su mente con el trabajo, con amistades, con nuevos cursos. Intentó llenar el vacío con distracciones, con lugares diferentes, con rostros nuevos. Pero ninguna sonrisa era sincera, ninguna conversación duraba, ninguna mirada ofrecía refugio. En el fondo, lo que la atormentaba no era solo la culpa, sino el reconocimiento de su propio defecto. No se trataba de lo que Daniel hiciera después, sino de en quién se había convertido. La traición destruyó no solo el matrimonio,
sino también la imagen que tenía de sí misma. Y reconstruirla fue un proceso solitario y lento, sin garantía de éxito. Una tarde, al pasar por un parque donde solía pasear con Daniel los fines de semana, se detuvo instintivamente. Él estaba sentado en un banco, observando a las familias a su alrededor, las parejas tomadas de la mano, los niños corriendo. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Ya había llorado todo. Simplemente se quedó allí, sintiendo el peso del tiempo. Recordó las conversaciones que tenían allí, los planes que hacían, las risas que compartían. Todo parecía tan real, tan presente, y a la vez tan inalcanzable. Tomó su celular, abrió el último mensaje que le había enviado, el cual nunca había sido contestado. Lo leyó y releyó como si pudiera encontrar algo que justificara el silencio, algo que pudiera reescribirse. Pero no había nada que cambiar. Era demasiado tarde. Comprendió entonces que el verdadero castigo por la traición no reside en lo que se pierde de la otra persona, sino en lo que se arranca de uno mismo, la confianza, el orgullo, la paz. Emily no solo destruyó un matrimonio, sino que también rompió algo dentro de sí misma que tal vez nunca volvería a encajar. Pasaron los años. Daniel se volvió a casar. La ceremonia fue sencilla e íntima, rodeado de amigos de verdad y miradas sinceras. La mujer a su lado no le hizo olvidar el pasado, pero le recordaba cada día que el futuro podía construirse sobre nuevos cimientos. No había exigencias, ni desconfianza, ni rastro de dolor. Era un amor puro, seguro y tranquilo. Compraron una casa juntos, plantaron un pequeño jardín en el patio trasero, y en cada detalle de su nuevo hogar se percibía la certeza de que el amor puede florecer tras la destrucción, siempre que se nutra de madurez, paciencia y verdad. Daniel no buscaba venganza, nunca lo había hecho. Su victoria fue encontrar la paz, y esa paz ya no tenía cabida en conversaciones sobre el pasado. Nunca habló mal de Emily. Cuando le preguntaban por el fin de su matrimonio anterior, simplemente decía, nos desviamos del camino. Y no pasa nada. Emily, por otro lado, siguió intentando encontrarse a sí misma. Escribió ensayos, empezó a asistir a grupos de apoyo emocional, fue a terapia y se mudó a otra ciudad por un tiempo. Tuvo algunas relaciones breves, pero ninguna pasó de lo superficial. Era como si saboteara cada nuevo intento, por miedo a repetir sus propios errores. Intentó reconectar con viejos amigos, pero muchos ya no confiaban en ella. Algunos, por lealtad a Daniel, se distanciaron. Otros, porque se dieron cuenta de que se había convertido en otra persona, más amargada, más retraída, más insegura. Esto la aisló aún más. Se convirtió en una observadora de la vida de los demás, viendo cómo construían hogares, familias, sueños, mientras ella misma intentaba recoger los pedazos de lo que había destruido con sus propias manos. Fue una tarde lluviosa, en un café que frecuentaba sola, cuando una mujer se sentó a su lado y entabló conversación. Era amable, directa y curiosa. Hablaron de libros, música, y entre un tema y otro, la mujer mencionó que estaba comprometida. Emily sonrió dulcemente, preguntó cómo era su prometido, y mientras la mujer lo describía, sintió un vuelco en el estómago. El nombre, los gestos, los gustos, era Daniel. La nueva esposa de Daniel, sentada allí, ajena a quien tenía delante. Emily se quedó paralizada por dentro, pero mantuvo la compostura. Cuando la conversación terminó y la mujer se marchó, Emily permaneció inmóvil durante minutos. Era la ironía del destino. Estar tan cerca, oír lo feliz que era él ahora, con alguien que no tenía ni idea del papel que ella había desempeñado en su pasado. Y esa noche, tumbada en su cama vacía, comprendió que aquello era el final. No había vuelta atrás, ni lugar para arrepentimientos tardíos. Era seguir adelante o hundirse por completo. Daniel nunca supo del encuentro. Y aunque lo hubiera sabido, no habría cambiado nada. Su vida era diferente ahora. Para Emily, el reto no era recuperar lo perdido, sino aprender a vivir con la ausencia de lo que jamás volvería a tener. Su libertad era un reflejo de la prisión emocional en la que ella se había encerrado. El amor que había destruido ahora florecía en otro terreno, distante, inaccesible.
Y quizá lo que más duele al traidor no sea la culpa, sino ver con sus propios ojos que quien fue herido ha aprendido a ser feliz, sin necesidad de venganza, sin necesidad de represalias, solo con dignidad y verdad. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte, ¿qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber qué sentiste en cada momento de este drama. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha esta oportunidad para suscribirte ahora y seguir historias fascinantes como esta, todas con un mensaje que invita a la reflexión. La traición no es un simple error momentáneo, es una decisión que repercute en toda la vida. Destruye familias, trunca futuros prometedores, acaba con el amor verdadero y, lo más cruel de todo, corroe al traidor por dentro. En este canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que aquí se cuentan son ficción, pero las emociones que transmiten son reales porque nacen de verdades que todos conocemos. La confianza es frágil, el amor es precioso y, cuando lo perdemos, a veces, lo perdemos para siempre. Hasta la próxima historia. Y recuerden, la traición nunca es el camino.